De verdad que yo dije, no va a dar tiempo. Ha habido testimonios y han habido reflexiones bastante buenas. Amén, de mucha edificación. Y he visto cómo el Señor ha utilizado a cada una de las mujeres y que Dios no utiliza a todos de la misma manera. Dios nos utiliza a todos de una manera completamente diferente. Y sabe, porque el Señor sabe por qué le dio ese diseño a nuestra hermana Andreina de esta manera. Y van a hablar esta hermana y esta hermana. Y si usted se da cuenta, cada una tuvo su esencia. Eso que el Señor derramó especialmente en cada una. Me maravillé de ver cómo hablaba nuestra hermana Wendy. Voy a comenzar hablando de ella. Porque como mujer del reino, yo le he dicho a ella tiene, y me vas a ver, Wendy. Porque aunque te fuiste, yo dije, el Señor me decía, es que lo vas a decir. Una vez le dije yo a ella, hace mucho tiempo, mira, yo no sé quién fue el que a ti te metió miedo con respecto a la adoración. Yo no sé quién fue. Pero no te dejes contaminar por eso. Porque yo he visto cómo predicas tú y cómo como buena maestra de la palabra hablas. Que si tú adoras al Señor de la misma manera en cómo tú predicas, tiemblan los cimientos. Alguien le metió a ella, no sé. Pero como decía la hermana ahorita, te pudieron haber dicho cualquier cosa, pero tú fuiste la que lo recibió, así que sácate eso de la cabeza. Y la veremos en su tiempo adorando. De la misma manera en cómo predica y habla. Que se deja utilizar por el Señor. Tú no atrasas a tu esposo, Wendy. Tú eres una ayuda idónea. Por algo Dios te puso. Y yo sé que grandes cosas y un buen ministerio tienen ambos como pareja, como matrimonio. Y otra de las personas que me enamoró y me cautivó es de la manera en cómo hablaba, pero habló con tanta autoridad. Y fue tan dulce. Fue la pastora. Su pastora. Y en medio de su dulzura se podía ver la autoridad que en ella había. Fíjate los diferentes tipos de autoridad que se maneja y que el Señor se place en manejar en las damas. Yo te voy a llegar de una manera muy dulce y te voy a enamorar, te dice el Señor, a través de esta sierva. Te voy a hablar quizás con un poquito más de autoridad porque hay gente que necesita que le hablen de una manera mucho más firme. Pero el mensaje es el mismo. Que Dios nos ha llamado. El mensaje es el mismo. Que si Dios te llamó, eso quiere decir que tú tienes que dar un paso. Dios te está llamando, decía la adoración de comienzo. Dios te está llamando, porque Él te ama, si Él te ama. Pero para que el Señor me llame, yo tengo que dar un paso. Yo me tengo que levantar, yo me tengo que acercar. Yo tengo que decir, Señor, heme aquí estoy. Pero si yo no doy ese paso, hasta allí llegó el llamado. Porque el Señor va a buscar otra persona que sí quiera atender el llamado. Pero aquí no estamos esas mujeres. Tampoco están esos caballeros. Nosotros no solamente fuimos llamados, sino que también hemos sido escogidos. Hemos sido escogidas.
Y el lema de esta poderosa vigilia es: Dios te está llamando. Y el verso principal que estaba en el flyer, búsquenlo, Isaías 41, verso 9. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sé que no hay mucho tiempo, así que voy a tratar de ser lo más puntual posible. Y dice así: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Mi siervo, mi esclavo eres tú. Te escogí y no te deseché. Te escogí es la palabra clave. El Señor te ha escogido y te ha dicho cada una de las personas que están en este lugar saben cuál es el ministerio al que el Señor les ha llamado. Y tú allí donde estás, tú debes de saber si te sientes estancado o no. Si de repente has sentido que tu ministerio se ha estancado, quiero decirte una cosa: recuérdate que el que te llamó siempre va a terminar de perfeccionar la obra que comenzó en ti. Porque yo le creo a un Dios que culmina y perfecciona toda obra. Y que aunque, como decían, hayan muchas peninas por allí, hablándote al oído, bien sea esposo, bien sea familia, bien sea gente hasta del mismo ministerio que te sirva de piedra de tropiezo, dale gracias a Dios por esas personas. Porque si no es por ellos, no vas a saber cuál es el área que todavía tú tienes que trabajar. Si yo no empiezo a ver de que, Dios mío, porque es que ya llegó esa hermanita que de repente es que yo siento algo, porque es que yo siento algo que me molesta en ella, empieza a trabajar en ti. Porque Dios no te va a quitar el problema. Dios va a hacer de que tú aprendas a manejar el problema. Porque cuando el Señor oraba por sus discípulos y le decía, Pedro, mira, el diablo te ha pedido para zarandearte. Él no dijo, yo oré por ti para que eso no pasara. Él dijo, yo oré para que tú tuvieras fuerza, para que tú te fortalecieras. Eso significa de que nosotros vamos a pasar por situaciones de las cuales el Señor nos va a dejar que pasemos. Nos va a dejar pasar por pruebas, nos va a dejar pasar por circunstancias que quizás nos vayan a afligir, quizás nos vayan a afectar. Pero es allí es donde nosotros debemos de perfeccionarnos. Es allí donde nosotros debemos de buscar perfeccionarnos más en Cristo. Y ustedes saben por qué, mire, el hermano porque está acompañando a su esposa. Mi esposo me está acompañando a mí. Casi que se me escapa. Pero ¿quiénes han perseverado en este lugar? Nosotras las mujeres. El Señor derramó sobre ti, sobre mí, la capacidad de poder cumplir muchísimas funciones. Y yo me gozaba cuando la hermana decía, yo le trabajo al Señor a tiempo completo. Y yo, gloria a Dios. Porque ese es un trabajo arduo. Porque si yo le trabajo al Señor de tiempo completo, Él más y más me va a demandar. Y mucho más. Y prepárate porque te va a demandar más todavía. Yo estaba aquí y yo todavía le digo a la hermana, no, quizás no sé. Ella me dice, pero ¿la pasó antes, pastora, o no? Porque se tiene que ir. Yo a las 11 de la mañana tengo que atender pacientes. Pero el día de ayer también atendí pacientes. De allá salí como apurada
y me voy a la casa y a arreglar y empezar a buscar a Aarón, a los adoradores. Entonces venimos desde temprano. Aquí estoy. Tengo 2 trabajos. ¿Y sabe qué? Aunque tengo 2 trabajos en lo secular, el Señor de igual manera cada vez me demanda más. Nunca se me olvida que hace ya bastante rato que nosotros llegamos al ministerio. Al principio, en medio de que estoy en el proceso de la adaptación, porque esto es una adaptación, de repente a ti te dicen, mira, ahora tú estás a cargo del ministerio de damas, pero las damas van a tener ayuno 3 veces a la semana. En el momento de repente te va a impactar, como que ya va, tengo que mi agenda. Los muchachos, el esposo, el trabajo, te va a impactar. Vas a quedar como, ¿y cómo voy a hacer? Pero si te lo dijo el pastor, te lo dijo tu líder, es porque ya esa persona oró y sabe de que por guianza del Señor tú lo puedes hacer. Y yo recuerdo que yo antes iba al principio una vez al servicio y el apóstol Carlos viene a agarrar y le dice a mi esposo, tienes que hablar con tu esposa, porque en la posición en la que ella está, tiene que estar más presente, más incluida, más en todo. Y yo en el momento me senté y yo digo, ¿y cómo hago? Porque es que son 2 trabajos. O sea, mi mente, la fortaleza mental, lo primero que te hace es que tú tengas un choque, la carne con el espíritu. Pero fíjate que primero se acciona la carne, como, Dios mío, ¿y cómo hago? En aquel trabajo en el Moján, son 24 horas, amanezco, yo al día siguiente estoy que no sirvo para mí, Dios. Y era un choque que mi mente decía, Dios mío, no, hasta que yo me siento, bueno, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí va la palabra. Y empecé a organizarme. Como el Señor vio que yo tenía la disposición, entonces ahí vinieron las soluciones. Si tú, cuando te mandan a hacer algo, tú lo primero que le buscas es un pero, respire hondo y diga, no, estoy en la carne. Concéntrese y empiece. Métase en el espíritu, porque solamente es la única manera en que usted va a dejar que el Señor le hable y le dé la solución. ¿Qué pasa y por qué yo me siento estancado y de repente yo tengo más años que el hermano que acaba de llegar? Y resulta ser que ese hermano que acaba de llegar está más avanzado, ya lo están metiendo más en el ministerio, está recibiendo más asignaciones y yo estoy estancado. Piensa a ver si es que tú no estás en la carne y te estás poniendo tú mismo peros y límites. Porque yo estoy segura que todavía ustedes pueden dar aún mucho más de lo que están dando. Y que Dios te está pidiendo más de lo que aún estás dando. Dios quiere que nosotros alcancemos la excelencia. Dios quiere utilizarte, ¿sabes? De una manera sobrenatural. Porque cada una, el Señor la utiliza de una manera sobrenatural. Solamente que no lo han descubierto. La mayoría. Solamente en intimidad con el Padre es que tú vas a saber. Entonces, a mí me llama la atención de que cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor me hablaba de 2 personajes. No son mujeres, son caballeros. Pero en el momento me dio risa porque cuando la pastora María habló, ella habló de 2 mujeres, una muy joven y una muy adulta. Y el Señor a mí me habló de Moisés y de Samuel. Uno jovencito y otro muy adulto. Confirmando lo que el Señor, que es el mismo Espíritu que nos habla. Ahora bien, ¿qué fue lo que me llevó el Señor? El Señor a ambos lo llamó. A uno cuando tenía 80 años. Y a otro cuando apenas era un niño.
¿Qué es lo que pasa cuando a veces nosotros llegamos adultos a los pies del Señor? Vuelvo a lo de las fortalezas mentales. Nosotros mismos nos ponemos muchos obstáculos. ¿Sabe? Porque Samuel, cuando el Señor lo llamaba, él pensaba que era ¿quién? El profeta Elí. Señor, cuando el profeta Elí se da cuenta de que Dios lo está llamando, mira, cuando vuelvas a sentir que te están llamando, heme aquí que tu siervo escucha. Él no puso pero. Habla que tu siervo escucha. Un niño, para que nosotros aprendamos. No en vano el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de ser como niños. Y Samuel inmediatamente vino, agarró y dijo: habla que tu siervo, tu esclavo escucha. Y el Señor se plació en hablarle a Samuel. A diferencia de Moisés, cuando el Señor llama a Moisés, que él ve, allá está esa zarza, yo veo que eso no se está quemando. Cuando se acerca, quítate el calzado de tus pies, que el lugar que vas a pisar es santo. El hombre se acercó, ciertamente. Pero cuando el Señor empieza a enviarlo, él empieza a poner peros. ¿Sí han leído esa parte de la Biblia, verdad? Sí la hemos leído, ¿verdad que sí? Amén. Él viene, agarra y dice: ¿yo quién soy? Él está dudando. Pero nada más y nada menos que lo estaba llamando el Señor. El Señor sabía de que él era capaz de hacer lo que hizo. Después viene, agarra y el Señor le sigue diciendo. Y él viene, agarra y dice: ¿y si no me creen? Segunda fortaleza mental. ¿Cuántos peros le puso Moisés al Señor? Al Señor, nada más y nada menos. ¿Cuántos peros no les has colocado tú al Señor? Cuando el Señor te manda a hacer algo y tú no lo haces. ¿Cuántos peros, cuántas cosas tú no le has dicho al Señor? Ay, no, o te haces la loca o dices: no, no puedo. Envía otro, que sea otro, ya no puedo. A mí me dice la palabra del Señor que hubo un momento en que el Señor se molestó con Moisés. Ay, que yo no sé hablar. Ya esa fue la última carta que le saqué, que yo no sé hablar. Y conforme el Señor le iba dando una solución, Moisés iba sacando un problema. Me hace acordar mucho, como yo le digo a mi esposo: mire, nosotros tenemos que buscar soluciones. Pero hay gente a la que está acostumbrada de que cuando uno le da una solución saca un problema. Yo te invito a que no seas, por favor, de esas personas. Aprende a ser una mujer, no que da problemas, sino que da soluciones. Aprende a ser una mujer de reino, de que cuando se viene esa adversidad, es capaz de ponerse en la intimidad con el Señor a decirme: ¿cómo soluciono yo esto? Que tenga la capacidad de resolver una situación en el Señor. Que no, uno puede dudar de lo que uno es, pero no dudes si el Señor te está llamando. Porque si el Señor te está llamando, sabe que tú puedes. Recuerda que el Señor no está buscando a las personas que están capacitadas. El Señor no llamó a mujeres capacitadas en este lugar. El Señor llamó a mujeres para Él capacitarlas. Y vuelvo con el tema de Moisés. ¿Quién era Moisés en Egipto? Cuando se crió, era el que hacía los planos y el que diseñaba los diseños, las estructuras que se levantaban. Se puede decir hoy en día que él era un arquitecto, que era alguien estudiado. Y hasta ahí lo voy a dejar. Porque como que le estoy quitando la palabra a alguien, ya va. Pero cuando él sale corriendo al desierto, pasaron 40 años y él se convirtió en pastor de ovejas. Con esto lo voy a cortar.
40 años donde él se limpió de toda la sabiduría humana que él sabía. Después de que ya ese hombre ya el Señor había limpiado esa mente de todo lo que había de él en Egipto y su conocimiento, es cuando el Señor le hace el llamado. Porque si capaz y lo llama antes, él va a confiar en sus capacidades y en su conocimiento y no en el Señor. Porque yo no paso a creer de que una persona que era un arquitecto y que sabía tantas cosas fuera tartamudo. Digo que ese hombre se tuvo que haber convertido en tartamudo allá con esas ovejas, ¿no? Porque no le consigo lógica. Cuando te sientas menos, cuando te sientas que no sabes nada, ahí es donde tú le vas a dar la oportunidad al Señor de que haga grandes cosas contigo. Así que ten eso presente en esta preciosa noche. Que esta palabra, más que de repente exhortar, sea para bendición a tu vida. De que no dudes en lo que el Señor está haciendo contigo, pero tienes que rendirte más todavía a Él. Porque sí puedes. Deja de ponerte obstáculos, porque no es el Señor el que te lo estás poniendo, te lo estás poniendo tú. Y el Señor quiere derribar esos obstáculos que te estás poniendo. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, amén. Y alabamos, Señor.